Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Bienvenidos a su Corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos en Santa Mónica Radio y TV+. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos y que se deje acompañar por Santa Mónica Radio, donde vamos siguiendo los pasos de Jesús, vamos queriendo ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, Corazón en Llamas presenta esta especie de trípode y enseñanza de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el Magisterio Santo. El Magisterio que nos enseña las doctrinas, los dogmas, el cómo ir viviendo según los apóstoles han enseñado que Cristo quiere que nosotros vivamos. La tradición apostólica ha sido esta sucesión de los obispos que ha llegado hasta nuestros días ininterrumpidamente, y la Sagrada Escritura, la palabra de Dios inspirada y por supuesto narrada por años y años y decenas, siglos, milenios, que llega hasta hoy en día como palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la eclesiología, es decir, la profundización sobre lo que es la Iglesia y las diferentes dimensiones o aspectos de la Iglesia. Específicamente, en el día de hoy, vamos a hablar sobre algo que es la eclesiología de comunión, o, en otras palabras, la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Justamente esta renovación, esta Iglesia fundada por Jesús de Nazaret. En un anterior capítulo ya habíamos hablado sobre los fundamentos de la Iglesia, una Iglesia fundada por Jesús de Nazaret, una Iglesia también inspirada y guiada por el Espíritu Santo, que empieza en los apóstoles y a través de ella en los años ha llegado hasta nosotros con la misión de anunciar el reino de Dios y la buena nueva a todo el mundo, y que esa misión hoy en día continúa. Y además hemos hablado sobre la primacía de San Pedro, expresada no solamente en la tradición, sino también en la Sagrada Escritura, y que hoy en día es el sucesor, el Papa León XIV, sucesor de San Pedro Apóstol. La eclesiología contemporánea, es decir, el estudio de la Iglesia en nuestros días, ha experimentado una profunda renovación a partir del famoso Concilio Vaticano II, especialmente mediante la Constitución dogmática Lumen Gentium, es decir, la luz de las gentes. En ella se expresa una visión de la Iglesia que supera una comprensión meramente institucional o jerárquica para recuperar su dimensión más profunda. La Iglesia no solamente es una casita o es un templo hecho de concreto, de madera y con bellas obras de arte. No solamente es una institución humana con una jerarquía. La Iglesia tiene una dimensión más profunda. Es misterio de comunión y como pueblo de Dios convocado, llamado por Dios para estar con Él. Esta es la Iglesia. La Iglesia es la que responde al llamado de Dios y que quiere vivir en comunidad esta llamada que Dios le da. Dios, en su designio salvífico, no ha querido salvar a la humanidad meramente aislada, todo lo contrario, sino constituyéndonos como un pueblo unido por la fe, la esperanza y el amor. Así lo afirma claramente el concilio cuando expresa: quiso Dios salvar y santificar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituyendo un pueblo,
Lumen Gentium numeral número 9. Este pueblo encuentra su origen en la elección del pueblo de Israel, tal cual como lo vemos en el Antiguo Testamento, pero su plenitud se encuentra siempre en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que renueva e instituye este nuevo pueblo de Dios y su realización histórica en la iglesia. La iglesia es el querer histórico de Dios, de cómo Dios quiere que el pueblo de Dios se salve, que su pueblo se una con Él en este peregrinar. Y por supuesto, todo esto está animado por la acción salvífica del Espíritu Santo. La iglesia, por tanto, es el nuevo pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Estas tres expresiones son tanto la tradición apostólica como la Sagrada Escritura, como también del Magisterio Santo. Son realidades que expresan su carácter profundamente comunitario y trinitario. Recuerden que la comunidad perfecta es Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero más allá de eso es la identidad propia de la Iglesia como pueblo de Dios. A partir de esta perspectiva, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, se puede comprender mejor la identidad de la Iglesia, la identidad profunda de la Iglesia, su estructura y por supuesto también su misión. Donde está la iglesia, está la misión. Donde está la misión, está la iglesia, lo que sea que haga. En primer lugar, vamos a hablar sobre las raíces bíblicas del pueblo santo de Dios. La imagen del pueblo de Dios tiene su fundamento en la revelación bíblica, particularmente en la historia de la alianza entre Dios e Israel, como la encontramos desde el principio en el Antiguo Testamento. Un pueblo elegido, un pueblo que tiene un encuentro con Dios, que más allá de expresarlo mediante mitos y leyendas y narraciones que pasaban de generación en generación, reconocen en estas expresiones narrativas que han tenido un encuentro con Dios, un Dios que se ha comunicado con ellos, que los ha elegido para que estén con Él. Este es el famoso pueblo de Israel que ha expresado esta narración en el Antiguo Testamento. Desde el Pentateuco, también los libros históricos, los libros proféticos, revelan esta relación también muy compleja entre un pueblo que está queriendo encontrarse con Dios, reconocer a Dios, descifrar lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que ellos vivan, y un Dios que constantemente sale al encuentro de este pueblo mediante signos, señales y profetas. Encontramos en el profeta Jeremías una expresión muy hermosa que es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Lo encontramos en el libro del profeta Jeremías 31-33. En el Antiguo Testamento, el Dios elige a Israel como un pueblo mediante una relación, haciendo una alianza, un pacto. Bien, mediante ritos, mediante palabras, mediante cumplimiento de normas. Bien, yo te doy esta norma, si tú las cumples, haces un pacto conmigo. Esta elección no responde a méritos humanos. El pueblo de Israel no es elegido por sus méritos, es elegido porque así lo quiso Dios, por deseo gratuito de Dios. El término hebreo am, designa un pueblo unido por vínculos de pertenencia e historia común. Una comunidad con una cultura, una lengua, una historia, unas narraciones culturales que lo hacen común, que lo hacen propiamente de su ambiente. Israel es el pueblo de Dios porque ha sido elegido y convocado por Él. Esta convocación la encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 8. La identidad del pueblo se fundamenta en tres elementos fundamentales que encontramos en la Sagrada Escritura. Primero, la historia de salvación compartida.
Este pueblo lo narra en el Éxodo, en la alianza que encuentra tanto en lo que se realiza en el Éxodo como en el libro de los Números, y por supuesto las promesas que hace Dios a este pueblo y promesas que cumple. Dijo que lo iba a liberar, lo libera. Dijo que lo iba a multiplicar, los multiplica. Dijo que los iba a purificar, los purifica. Dijo que los iba a alimentar, los alimenta. Todas las promesas que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento se van cumpliendo porque Dios cumple sus promesas y realiza alianzas con su pueblo. Este es el primer elemento fundamental entre esta unión que estamos viendo que realiza Dios con un pueblo que gratuitamente elige. Esto es la salvación compartida. El segundo elemento, hay un proyecto común guiado por Dios. Es decir, Dios expresa sus promesas, expresa su plan, y es Dios el que va guiando a que el pueblo cumpla este proyecto. Nuevamente, los méritos del pueblo, aunque tiene cierta meritocracia, los méritos son de la acción propia de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo constantemente está desviándose, corrigiendo su curso, desviándose otra vez, corrigiendo su curso. Está en esta dinámica de crecimiento constante. Y el tercer elemento de la identidad del pueblo es que hay una experiencia religiosa y cultural común. Aquí entra lo ritual y lo litúrgico, que van uniéndose, que se van creando de acuerdo a la relación que van teniendo con este Dios que los ha ido eligiendo. Una elección que, como ya vemos, tiene cumplimiento de las promesas, haciendo alianzas, hay un proyecto común que Dios va guiándolos y, en tercer lugar, una experiencia religiosa común expresada en su liturgia, en su manera de expresar su religiosidad y su alianza con el pueblo de Dios. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV Más, cultura que nos identifica. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV Más, fe que fortalece. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV Más, conectando tu corazón con la verdad. Porque ellos también son familia. Llega el consultorio veterinario, martes 9 de la mañana, con la doctora Carmen Ajip y el doctor Segundo Estela. Santa Mónica Radio, cuidando a quienes amas. Gracias por estar con nosotros en Santa Mónica Radio y TV Más. Nos acompañan desde la frecuencia modulada, la 95.7, y la amplitud modulada, la 610. Recuerda que todo nuestro contenido también lo puedes encontrar en www.radiosantamónica.org, también en nuestro Spotify como Radio Santa Mónica y TV Más, y nuestro canal de YouTube Santa Mónica Radio y TV Más, en Facebook, en Instagram con el mismo nombre. Todo nuestro contenido para que lo puedas disfrutar donde quieras y como quieras. Gracias por estar con nosotros y seguimos hablando sobre la eclesiología de comunión, el pueblo nuevo elegido por Dios para fundar y tener su iglesia, que es una iglesia que tiene como misión dar a conocer al mundo entero e integrar al mundo entero a este nuevo pueblo de Dios, al reinado de Dios. Ese es el deseo de Jesús de Nazaret. Y hemos empezado hablando por el origen de todo esto, que tiene, por supuesto, su fundamento en el Antiguo Testamento, en esta relación expresada en la narrativa del Antiguo Testamento, en esta alianza que tiene
con este Dios, en este proyecto común que tienen con Dios, en esta experiencia religiosa y litúrgica que han tenido con Dios, que va uniendo y amasando a este pueblo elegido por Dios gratuitamente, que es el pueblo de Israel. Sin embargo, la elección de Israel no tenía un carácter exclusivo, es decir, donde solamente Israel y los demás no importan, sino universal. La idea siempre fue, y así lo expresaba Dios, que Israel fuese el paradigma del amor de Dios con un pueblo, y así como Dios ama a este pueblo, ama toda la creación. No es decir que Israel tenía un proyecto y los demás se condenaban. Todo lo contrario, era que cuando los otros pueblos extranjeros vieran las maravillas que hace Dios al pueblo de Israel, dieran crédito de la verdadera divinidad, de que ese es el Dios verdadero, el único que hace maravillas en la historia, porque es el Dios creador de todo. Y renunciaran a esos otros dioses para unirse al pueblo de Israel creyendo en el mismo Dios. Dios llamó a Israel para que fuera un signo de salvación para todas las naciones, y esto lo vemos en el profeta Isaías 49:6. Israel como signo de las maravillas y de salvación de Dios para todas las naciones. Esta promesa encuentra su plenitud en Jesucristo, que inaugura esta nueva y para siempre alianza. La encontramos en el Evangelio según San Lucas 22:20. En él se forma el nuevo pueblo mesiánico que ya no se define por una pertenencia étnica, una pertenencia cultural, una pertenencia, de alguna otra manera decimos, nada más a un grupito en una localidad geográfica, sino por la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica actual enseña lo siguiente: Dios ha querido santificar y salvar a la humanidad, no individualmente, sino constituyendo un pueblo que le conociera según la verdad y le sirviera santamente. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 781. De esta manera, la Iglesia aparece como la continuación y además el cumplimiento del pueblo de Dios en la historia de la salvación. Es decir, Dios cumple las promesas y además ejecuta un proyecto de salvación basado en este nuevo pueblo de Dios. Ahora, ya teniendo en cuenta que hay una elección gratuita que está reflejada en las narraciones del Antiguo Testamento y que se va cumpliendo poco a poco por designio de Dios, por la conversión del pueblo de Dios a través de la historia en la elección de Israel, que es signo de las obras maravillosas de Dios, y no por sus méritos, no por los méritos del pueblo, sino por las obras maravillosas de Dios, pasamos aquí a una segunda parte que es muy importante, que es la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento es llamada cuerpo de Cristo por San Pablo y templo del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento profundiza en el misterio de la iglesia. Y esto lo vas utilizando diversas imágenes que expresan su naturaleza espiritual y su naturaleza comunitaria. Recordemos que misterio significa aquí que es un proyecto, un plan salvífico de Dios en la historia que aún se está ejecutando. Miremos la primera imagen reflejada, narrada en el Nuevo Testamento, que es la iglesia como cuerpo místico de Cristo. San Pablo desarrolla especialmente esta imagen. En la primera carta de los Corintios afirma lo siguiente: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él, como un cuerpo. Esto expresa varios aspectos fundamentales de lo que es la iglesia. En primer lugar, hay una unidad en la diversidad. Los miembros del cuerpo son distintos: el cuello, las manos, los dedos,
qué sé yo, el corazón, los pulmones, las rodillas, un montón. Los miembros son distintos, pero forman un solo cuerpo. Todos forman parte de este cuerpo. Ese es el primer punto. El segundo punto, hay una interdependencia, es decir, cada miembro necesita de los otros. Bien, es preciso tener esta realidad. Los dedos necesitan la muñeca, por ejemplo. Bien, los ojos precisarán también de la cavidad ocular, la lengua, la boca, todos los miembros van estructurándose y una interdependencia. No es que cada uno va por su lado haciendo lo que quiere y como lo quiere, ¿no? Hay una articulación. Lo mismo también en el cuerpo místico de Cristo. Y el tercer aspecto es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto está en el himno cristológico de San Pablo, en su carta a los Efesios, ¿no? En donde Pablo habla, de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bien, si es la cabeza, es la que, no solamente la que maneja y guía todo el cuerpo místico de Cristo, sino que también la va sustentando. Bien, Cristo tiene que ser nuestra cabeza, tiene que ser nuestra guía y nuestra meta. La iglesia nace del anuncio del Evangelio y de la fe en Cristo resucitado. Por el bautismo, todos los creyentes quedan incorporados. La palabra lo dice, incorporarse, anexarse a esta realidad de la iglesia, que es Cristo. Quedan incorporados a Cristo y además entre sí. Esto es importante porque también somos comunidad con los demás miembros de la iglesia, con los demás bautizados. Vivamos como vivamos. Todo bautizado es miembro de la iglesia, tiene que asumir su rol dentro de la iglesia, tiene que asumir su vocación dentro de la iglesia como miembro integrado del cuerpo místico de Cristo, como lo encontramos bien expresado en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. La otra imagen, muy hermosa también, la iglesia como templo del Espíritu Santo. Esta es otra imagen fundamental también descrita y utilizada por el apóstol San Pablo cuando afirma: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pregunta Pablo en su primera carta a los Corintios. Esto significa, señores, que la iglesia no es simplemente una organización humana. La iglesia no es una ONG. No, eso no es la iglesia. La iglesia no es un club de lectura. La iglesia no es una empresa internacional. No, no es nada de eso. La iglesia es una realidad espiritual animada por el Espíritu Santo. Es una comunidad animada por el Espíritu Santo, unida por los hilos de la espiritualidad dada por Dios. Esa es la iglesia. Si después podemos decir, bueno, tiene realidades como ONG, porque expresa una labor social, vale, pero eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el templo del Espíritu Santo, que es una realidad espiritual animada por el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa de la siguiente manera: por tanto, la iglesia es una comunión viva. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente salvífica en cada una de las partes del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 798. La iglesia es una comunión viva que participa de la vida trinitaria, lo que hemos dicho hace mucho tiempo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, es la comunidad divina perfecta e integra y quiere integrar al todo el resto de la creación y del pueblo de Dios en su ser. Hay una comunión viva que participa, es decir, que la humanidad, el pueblo santo de Dios, participa de esta comunión trinitaria.
La comunidad creyente participa de la comunidad divina, que es este Dios, tres personas divinas. Donde nace la iglesia del Padre, se funda en Jesucristo nuestro Señor y es animada por el Espíritu Santo. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y TV+. Identidad que nos une. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Un mensaje para el alma. La otra orilla con Monseñor Víctor Villegas. Reflexión y espiritualidad. Domingo 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que ilumina. La pasión del deporte está aquí. La tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Donde el deporte se vive al máximo. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, en tu Santa Mónica Radio y TV+. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y seguimos hablando sobre esta eclesiología de comunión, es decir, de este nuevo pueblo de Dios instaurado por Jesús de Nazaret para el cumplimiento de su voluntad salvífica. Y hemos hablado ya de las imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento sobre esta iglesia, cuerpo místico de Cristo, donde todos estamos integrados y Jesús de Nazaret es la cabeza. Cada uno tiene su vocación y se integran por el bautismo y también como templo del Espíritu Santo, donde por supuesto no es una ONG, no es una asociación, no es simplemente un club social, no, nada de eso. Es una realidad espiritual animada por el Espíritu Santo. Somos un templo, una comunidad de creyentes, donde, bien como lo hemos expresado, participa de la vida trinitaria, donde la iglesia nace del Padre, se funda en Cristo y es animada por el Espíritu Santo. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar sobre el pueblo de Dios según el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II recuperó con fuerza la categoría de pueblo de Dios para expresar la naturaleza de la Iglesia. Según el documento dogmático del Concilio Vaticano II, llamado Lumen Gentium, Luz de las Gentes, se dice lo siguiente: este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, y por ley el mandamiento nuevo del amor. Esta expresión es fundamental y es hermosísima, porque se cumple en todo, en la liturgia, en la vida religiosa, en la vida apostólica, en la vida misional y expresión de nuestra pastoral, en todo. La voy a volver a leer porque me parece fundamental. El pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, por condición la dignidad y la libertad de ser hijos de Dios, y por ley el mandamiento nuevo del amor, el amor de Dios. Lumen Gentium numeral número 9. Esta visión destaca varias características fundamentales. La primera característica, la universalidad, la llamada a todo el mundo,
la catolicidad. La expresión católica sí es bíblica. Está en los padres de la Iglesia, además, y también está en la Sagrada Escritura. Pablo la usa. El catoliqué está en la Sagrada Escritura. La Iglesia católica universal, la llamada universal, es porque es la llamada a todo el mundo. La Iglesia que llama y expresa y está expandiéndose universalmente. Esa es la Iglesia católica. El pueblo de Dios, en esta característica fundamental de la Iglesia, el pueblo de Dios está abierto a todos los hombres, a todas las mujeres, a todo el pueblo de la humanidad. La Iglesia es católica, es universal. Todos están llamados a formar parte de ella. Los fieles católicos principalmente, los cristianos de otras confesiones, todos los hombres y mujeres llamados a la salvación por la gracia, por la gratuidad de Dios. Esta es la universalidad de la Iglesia, que todos participen de ella, a que todos vengan a ella y formen parte de este cuerpo místico de Cristo mediante la incorporación al cuerpo por el bautismo y la vivencia de los demás 6 sacramentos. Una vivencia estructural, no tanto, una vivencia de comunidad espiritual y de creyentes. La segunda dimensión o aspecto es la dimensión misionera. La Iglesia existe para anunciar el Evangelio y conducir a toda la humanidad a la comunión con Dios. Esto es fundamental. Ciertamente, consecuencia de estar en la Iglesia debería de tener una consecuencia moral y una consecuencia también de justicia y de libertad. Estamos de acuerdo en eso, no hay ningún problema. Pero la Iglesia existe es para anunciar el Evangelio. Y consecuencia de anunciar el Evangelio, ok, me porto bien. Ok, tengo valores, tengo virtudes, tengo principios, pero lo fundamental es que es para anunciar el Evangelio. Yo anuncio el Evangelio a mí mismo primero. Bien, y luego a los demás. Pero primero me lo anuncio a mí, me lo creo yo y lo vivo yo. Para eso está la Iglesia, para vivir el Evangelio, para anunciar el Evangelio a mí mismo y a los demás. Como consecuencia de ello, principios, valores, virtudes, moral y ética, lo que quiera. Pero lo principal es eso. Esta es la dimensión misionera. Cristo envió a sus discípulos diciendo lo siguiente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Por ello, la Iglesia es lo que se llama, anoten, sacramento universal de salvación. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Lumen Gentium número 48. Esto es dogmática. Esto está en la Sagrada Escritura, la profesión de fe. Esto está en la tradición apostólica y en el Magisterio Santo. Si usted pertenece a la Iglesia, usted pertenece al sacramento universal de salvación. Y lo vivo como tal, porque ahí pertenezco. La dimensión misionera tiene esta característica, tiene esta descripción. Es sacramento universal de salvación. Porque me voy salvando yo con lo que estoy viviendo, mediante la vivencia de la expresión de la fe, mediante esta evangelización. Y donde esté yo, soy misionero. En mi trabajo, en mi familia, en mi grupo de amigos, en la ciudad, en el campo, donde sea que esté, soy misionero. La Iglesia es misión, la misión es la Iglesia. Y por último, también tiene como tercera característica fundamental, tiene lo que es el carácter histórico y peregrino. El pueblo de Dios camina en la historia hacia su plenitud escatológica, es decir, del cumplimiento de Dios en las promesas de la resurrección y la vida futura, la vida eterna. Bien, la escatología es el estudio y la profundización del cumplimiento de la narración y el cumplimiento de las promesas de Dios
en la vida eterna, en el cielo. Bien, un reino que ya está instaurado, que se está construyendo y que también es realidad en la eternidad, en la vida eterna. La Iglesia es santa por su origen divino, que es Dios. El origen de la Iglesia es divino. Ahora, está formada por pecadores, nosotros, los primeros, que precisamos la constante conversión. Y como diría yo constantemente, es muy importante la conversión, pero más importante es en qué nos convirtamos. ¿Hay que convertirse? Sí, ¿en qué? ¿Hay que convertirse en mejores personas? ¿Hay que convertirse en mejores padres y madres? ¿Hay que convertirse en mejores hijos? ¿Hay que convertirse en mejores personas para la sociedad? ¿De justicia, de amor y de verdad, de belleza? ¿O hay que convertirse a cualquier cosa? No, hay que convertirse es a Dios. Hay que convertirse al pueblo de Dios. Por eso se habla de la iglesia como una ecclesia semper reformada, siempre necesitada de renovación. ¿Por qué? Porque el origen divino no necesita renovarse, pero la realidad humana sí precisa renovarse. He dicho renovarse, no adaptarse. Ojo al dato. He dicho renovarse. Actualizarse puede ser, pero no adaptarse a las modas del mundo. No. Y con esto hay que tener mucho cuidado. La iglesia siempre reformada, la iglesia siempre necesitada de renovación. ¿Por qué? Porque el origen y el final de la iglesia ya está hecho, que es divino. Es divino. Es la vida eterna. Es don y voluntad divina. Punto. No hay para dónde tirar. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Comprometidos con la verdad. En Zona JAR, con las Juventudes Agustino Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Tu salud es prioridad. Consultorio médico, martes 10 a.m. Participa y resuelve tus dudas con el Dr. Carlos Loaiza. Información clara, orientación responsable. Santa Mónica Radio, comprometidos contigo. Inicia tu día en presencia del Señor. Vive la Santa Misa con nosotros desde la parroquia Santa Mónica de Chota, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. También en Facebook Live, Santa Mónica Radio y TV+, la fe que nos une. Y estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. La verdad que encontramos en este trípode, que es la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la doctrina santa de la Iglesia. Y justamente sobre la Iglesia estamos hablando en el día de hoy. Y para finalizar vamos a hablar de un tema muy importante. El sacerdocio común de los fieles y la comunión eclesial. Una de las consecuencias más importantes de comprender la Iglesia como este nuevo pueblo de Dios es el reconocimiento del famoso sacerdocio común de todos los fieles de la Iglesia. El Concilio Vaticano II enseña en el Lumen Gentium número 10 lo siguiente: los fieles, por el bautismo, participan del sacerdocio de Cristo. Lo fundamental, no se nos olvide. Ahora, como gesto de participar en el sacerdocio de Cristo. Pues bien, el sacerdocio común se fundamenta en una enseñanza claramente bíblica. La vemos en la primera carta del apóstol San Pedro. Ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa.
dice el apóstol San Pedro. Por lo tanto, podemos ver que hay 4 características muy importantes para profundizar y entender mejor qué es este sacerdocio común que participan todos los fieles de Jesucristo. Primero, el acceso directo a Dios, fundamental. Por Cristo, los creyentes pueden acercarse con confianza a Dios, como vemos en la carta a los Hebreos. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia. Toda aquella persona bautizada, como es miembro del cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo, es hijo adoptivo según la teología de San Pablo, hijo en el Hijo según la teología juánica, pertenecemos a esta heredad de la relación que tenemos con Dios Padre. Por lo tanto, tenemos primero ese acceso directo a Dios, un acceso a tener relación con Él. Y lo hacemos mediante, no solamente la oración, pero también mediante esta filiación, reconocerme miembro, hijo de la Iglesia, hijo de Dios Padre, perteneciente a esta relación trinitaria que ya hemos dicho antes y que tiene una expresión bellísima que quisiera volver a repetir, donde que somos parte de esta comunión viva de la vida trinitaria, donde nacemos del Padre, se fundamenta en Cristo y es animada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, como segunda característica común de este sacerdocio común, vemos el ofrecer sacrificios espirituales. El cristiano ofrece su vida como culto a Dios, no que ofrece ciertas cosas a Dios, no, ofrece su vida como culto a Dios. Mi vida es y tiene que ser un reconocimiento de que Dios está actuando en mi vida y lo demuestro. Dice el apóstol San Pablo, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. Justamente es la manera de demostrar que mi vida es un culto a Dios, con ciertos o muchísimos errores, correcciones constantemente, conversión constante en mi vida, sí, pero dirigida hacia Dios, que eso es lo importante del culto, que va dirigido a Dios, y para allá vamos, más allá de que haya el pecado, que haya desviaciones, etcétera, pero va hacia Dios, no a mi manera, sino a la manera de Dios, también es importante. Tercera característica del sacerdocio común de los fieles con Jesucristo, testimonio y anuncio del Evangelio. Todo bautizado está llamado a anunciar la fe mediante la palabra y la vida. Cuarto lugar, la participación activa de la vida de la Iglesia. La liturgia, la evangelización y la misión no son tarea de unos pocos. No, eso es tarea de los curas, eso es tarea del obispo, eso es tarea de, de los religiosos y religiosas, ¿no? Eso es tarea de todo bautizado, de todo el pueblo de Dios. El sacerdocio de Cristo cumple con estas 4 características. Todo el sacerdocio, aquí tenemos que recordar algo que quizás nos estamos saltando, que es Jesús de Nazaret es el sacerdote por excelencia, ese sacerdote magno, el verdadero sacerdote. Bien, el verdadero y único gran mediador. Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, dirían las Sagradas Escrituras. Bien, todos participamos del sacerdocio que es Cristo, que tiene Jesús de Nazaret. Bien, todos participamos de ese sacerdocio. Se centra en Cristo, es cristocéntrico. Todo el pueblo de Dios. Así como Cristo sacerdote es el que permite el acceso directo a Dios, es el que ofrece sacrificios, es el que da testimonio y anuncia el Evangelio, es el que participa en la vida de la Iglesia.
De igual manera, bajo la vocación designada por Dios para cada quien, también todo bautizado tiene acceso directo a Dios, puede ofrecer sacrificios espirituales, da testimonio y anuncio del Evangelio y participa de la vida activa de la Iglesia mediante la liturgia, la evangelización y el anuncio con la propia vida del reino de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente en su numeral 784. Los bautizados, por su regeneración y la unción del Espíritu Santo, son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, que esto no elimina el sacerdocio ministerial, sino que ambos participan de maneras distintas del único sacerdocio. El sacerdocio ministerial es una manera diferente de expresar el mismo sacerdocio de Cristo. Los laicos lo expresan de manera distinta, pero todos participan del sacerdocio único, eterno y verdadero en Jesús de Nazaret. Como conclusiones podemos decir los siguientes. Ya vamos a ir terminando, no se preocupen. Primero, la comprensión de la Iglesia con estas palabras es muy importante. Pueblo de Dios. Comunión, comunidad de Dios. Esto es importantísimo. Todos somos pueblo de Dios. Esta palabra que nos hace recordar nuestra pertenencia. No somos de cualquier pueblo de cualquier cosa, sino de Dios mismo. Reconozcámonos como tal. Y esta comunión constituye uno de los aportes más significativos del Concilio Vaticano II a la teología contemporánea que estamos explorando en este espacio de Corazón en Llamas. Esta visión permite redescubrir la identidad profunda de la Iglesia como comunidad convocada, llamada por Dios en la historia, en cualquier espacio geográfico, para participar de su vida y además anunciar con alegría, con renovación, con misericordia, con justicia, su salvación al mundo entero. En segundo lugar, la Iglesia no es solamente una institución visible, es un misterio de comunión, es un plan salvífico de Dios expresado en la historia que sigue ejecutándose y que es comunión donde todos participan, que tiene su origen en la Santísima Trinidad, es deseo de Dios, Padre, que llama, que convoca, el Hijo que funda y el Espíritu Santo que plenifica. En ella todos los bautizados participan de la dignidad de hijos de Dios y del sacerdocio de Cristo, colaborando en la misión evangelizadora que construye el reino de Dios. Tercer lugar, al mismo tiempo, esta perspectiva recuerda que la Iglesia es un pueblo peregrino que camina en la historia. Estamos en movimiento constante, de conversión constante, de dirección constante, y esta está sostenida por la gracia y siempre llamada a la conversión y a la renovación. E insisto, renovación o actualización, cuidado con estas palabras, pero no acomodación. Es renovación, pero no adaptarse a las modas del mundo. Son dos cosas totalmente distintas. Por último lugar, de esta manera, la eclesiología de comunión invita a vivir la Iglesia no como una realidad distante o meramente estructural, que tiene su estructura, pero no es eso. Es una comunidad viva de fe, esperanza y caridad, donde cada miembro participa activamente en la construcción del reinado de Dios. Y así concluimos nuestro programa del día de hoy, donde hablamos sobre este nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia en la eclesiología de la comunión.
Gracias por estar con nosotros. Te ha acompañado Fray Jorge Contramaestre aquí en su Santa Mónica Radio y TV Más, en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Que sigan teniendo un precioso día y sigan en sintonía de nuestra programación. Que Dios los siga bendiciendo. Un fuerte abrazo. Permiso. Corazón en Llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa.